El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Escapa de toda lógica humana, pero no de un plan divino. Dios tenía memoria de esta mujer que aún en la situación difícil en la que ella estaba envuelta, enfrentando no solamente ella, sino que toda la gente, porque había una sequía severa. Sin embargo, Dios tenía presente la vida de esta mujer, una mujer gentil que recibió al profeta, creyó a la palabra de Dios a través del profeta y recibió la respuesta, la bendición que ella y su hijo necesitaban. Bendición en tiempos de crisis. Se llama esta exposición bíblica que escuchamos ahora, la segunda parte, la que espero bendiga grandemente tu vida. Un abrazo, bendiciones. ¿Y a cuántos nos ha pasado a veces que cuando creemos que ya todo se está terminando, todo se está acabando, que no hay más posibilidades, irrumpe en la historia Dios de una forma soberana, de una forma poderosa, como Él lo sabe hacer? Y Dios cambia los pronósticos. Dios cambió el pronóstico de esta mujer. No tengas temor. Dice el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Volvamos al ejercicio. La mujer le está hablando de su situación. La mujer le está abriendo el corazón. Ella no está bromeando, ella está hablando desde la tristeza, desde la amargura, desde la angustia de una mujer que ve su escasez. Viene el profeta, el varón de Dios, que sabe que lo que le dice esta mujer es cierto, que sabe que había una mujer viuda que Dios ya había preparado para que lo reciba. Pero mire, sucede algo que para algunos puede salir de toda lógica. Porque alguien puede decir, bueno, que le prepare al hijo primero, que coma al hijo primero, que puede esperar el profeta. Pero mire, aquí hay un principio también para nosotros. Aquí hay un principio para las crisis que a veces nos toca enfrentar de forma personal o en una nación. Aquí hay un principio. Porque a veces nosotros, en medio de las crisis, cuando estamos enfrentando crisis, lo primero que hacemos a veces, erróneamente, es cerrar la mano para darle al Señor. Lo primero que hacemos, no me alcanza, no puedo, no, ya vendrán tiempos mejores, no puedo. Y Elías le dice, dame a mí primero. ¿Sabe? Porque aquí hay un principio. Este hombre es el varón de Dios, lo primero para Dios, lo primero para Dios. Lo primero para Dios. Tenemos que también nosotros entender esto, que también en nuestras escaseces que a veces nos toca vivir, no cerrar la mano para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el peor error que podemos cometer. El salmista David lo tenía tan claro. Cuando dice, lo encontramos ahí en uno de los libros de las crónicas. El salmista David dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo primero para el Señor, las primicias para el Señor. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras el profeta, tráeme a mí primero. Porque el profeta sabía de que iba a ocurrir algo sobrenatural. El profeta sabía que Dios podía proveer a ese hogar que ya no tenía más esperanza. ¿Sabe? En medio de las crisis, de los problemas, no tenemos que olvidarnos de que Dios es Dios por sobre las crisis.
por sobre las escaseces. El apóstol Pablo me gusta tanto lo que dice ahí en Filipenses en el capítulo 4, cuando él dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y más adelante dice ahí esa carta a los Filipenses, lo encontramos en el capítulo 4, el reconocido versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? En la abundancia, en la escasez, reconozco que el Señor es Dios de mi vida. No dejo de abrir mi mano. No dejo de ser responsable con Dios. No dejo de ser responsable con lo que Dios demanda de mí. No dejo de ayudar también a otros. Sí. Es cosa de ver lo que dice Mateo capítulo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. ¿Se da cuenta? Pensar también de que la bendición que el Señor ha puesto en nuestras manos, a lo mejor no es la cantidad que nos gustaría, pero de seguro que hay algo que se puede compartir también con otros. ¿Ve? Si Jesús mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dame a mí primero, dame a mí primero. Y sabe, me fortalece a mí saber que en medio de las crisis que cada uno de nosotros pueda enfrentar o pueda enfrentar a una nación, vea usted lo que pasa. Cuando hay economías de las naciones dolarizadas, sube el dólar, suben los combustibles, suben los alimentos, la gente comienza a quejarse, la gente comienza a hablar, la gente comienza a despotricar contra quienes están en el gobierno. Y a veces malamente nosotros también depositamos la confianza, porque fíjense que hoy en día casi todos los candidatos, candidatas a las presidencias, casi todos traen el cambio. ¿Ha escuchado? El cambio. Y toda la gente quiere el cambio. Y a veces usted se da cuenta que en el ejercicio de las funciones, lo que ocurre, a veces no llega ese cambio. No llega ese cambio. No llega el cambio que tanto se esperó. Yo me recuerdo hace varios años en Chile. En plena dictadura comenzó todo ese movimiento para que Chile volviera a ser un país democrático. Y hubo un eslogan que hasta el día de hoy está en la mente de muchas personas que decía: Chile, la alegría ya viene. Así decía la canción: Chile, la alegría ya viene. La gente se la sabía. Claro, la canción: Chile, la alegría ya viene. Han pasado varios años, varias décadas, y hay gente que todavía está esperando que llegue la alegría. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede garantizar confianza, protección, cobertura, provisión es Dios en toda circunstancia. Así lo dijo David: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Ve? No he visto justo, un hombre bueno, una mujer temerosa, un hombre temeroso a Dios, que le falte pan o que ande mendigando. Yo no lo he visto. En otras palabras, dice David. Elías les dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Un desafío. ¿Cómo le pide el profeta si es poco lo que hay? ¿Sabe, profeta, por qué no vuelve? No había mañana para ella sin el Señor. No podía decirle: vuelva más adelante cuando las cosas se arreglen. No, era ese momento. Ese era el momento. ¿Se da cuenta cómo esto a veces también se cruza con pasajes de nuestra vida? Cuando esté mejor, ahí sí yo voy a poder hacer más cosas para el Señor. Pero aquí nos damos cuenta en esta historia que hay un ahora. Una hora o nunca. ¿Era ahora o no era más? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Dios se iba a glorificar. Dios se iba a glorificar en la economía. Dios se iba a glorificar en la provisión de esta mujer. Y sabe, como que Dios sale de toda lógica.
de toda lógica, porque alguien podría decir, lógicamente, con la mente humana, decir, bueno, que coma a su hijo, ella, y luego le den al profeta, luego si queda. No, el profeta le dice, prepárame una torta pequeña a mí y tráemela. Y recuerde, antes le dijo que no tuviera temor, no tengas temor. Mire, versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Insisto, esto sale de toda lógica humana. ¿Ve? Cuando hay gente que le dice, pero ¿cómo podí estar ayudando? ¿Pero cómo podí ser fiel con tu finanza en la iglesia? Así como están las cosas, tenés que pensar en ti. Hay principios que son principios bíblicos que solamente se van a activar si usted y yo somos obedientes a la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que le está diciendo! El profeta, en el nombre del Señor a esta mujer, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer tenía dos posibilidades, las mismas dos posibilidades que tenemos nosotros, creer o no creer. ¿Sí o no? Las posibilidades las tenía. Le podía haber dicho, me parece fantástico lo que estás diciendo, me suena bien, me gusta. Pero ¿sabes? No puedo. Ahora no, llegaste en el momento equivocado. Me estás pidiendo de lo poco que tengo. No puedo ahora. Hubieses venido hace 3 años. Hubieses venido hace 2 años cuando la cosa estaba mejor. Pero aparece ahora. No puedo ahora. La cosa está complicada. Está difícil para todos. No puedo. No fue la actitud esa de la mujer. No fue la actitud de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice claramente así. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Sabe lo que es eso? Fe. Fe. Porque Elías no le dijo, mira, pero si yo ando acá con un poco de harina, ando con... No, es fe. Es fe, esto es fe. Ella cree que lo que le está diciendo Elías proviene de Dios y que Dios va a cumplir lo que le está diciendo, y sabe lo que hace ella, obedece. Esta es una fe viva, porque usted puede decir, no, si yo creo que Dios me quiere bendecir, yo creo que Dios tengo que poner a Dios en todas las áreas de mi vida, en la economía, en mi familia, a Dios, y quedarse ahí, y no practicarlo, y lo cree. Pero ella, su fe fue acompañada por obediencia. Esto es fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días, lo dice la palabra. Muchos días. Mire, qué tremendo, qué grande es nuestro Señor. Y dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó. Si Dios había dicho ya, Dios ya había hablado. No escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si esta mujer no hace lo que Dios por el profeta le estaba diciendo? ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Porque la fe es puesta a prueba. Usted puede decir, eso le pasó a esa mujer. También nos pasa a nosotros. Y más seguido de lo que usted cree. Todos los días también nuestra fe en el Señor es puesta a prueba. ¿Sabe? Esta mujer que estaba en una situación difícil, esta mujer que a lo mejor enfrentaba una de las peores crisis de la vida porque estaba preparándose para morir, esta mujer
que abrió su mano, fue ella la bendecida. Ella fue bendecida. ¿Ve? Pero sabe, como usted y como yo, en sus manos estaban las llaves para acceder a esa bendición. ¿Cómo lo hacía? Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Saben qué? Les quiero decir que la fe no es lógica. No vamos a lograr entender cómo es que Dios trabaja. Cómo es que Dios le hace a una mujer en una situación de escasez que llegue un huésped, que llegue un invitado. ¿Cómo es, Señor, esto? Simplemente tenemos que aprender a obedecer al Señor en toda situación, en toda circunstancia, que nuestra fe también sea como la fe de esta mujer. Yo sé que hoy hay muchas personas que están afligidas. Hay muchas personas que están enfrentando una situación parecida a la de esta mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se seguirán dando las cosas? Han perdido quizás algunos beneficios. Algunos han perdido sus trabajos. El dinero no alcanza, nos estamos viendo estrechos, hemos tenido que modificar los menús, hemos tenido que modificar la economía, no nos alcanza. ¿Sabe qué? Aprendamos este principio que tuvo que desarrollar esta mujer en medio de la crisis. Desarrollemos nuestra fe y esperemos que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Dios se mueve de forma sobrenatural. Dios tiene el poder, como lo hizo con esta mujer, para que la harina y el aceite no escaseara. Estuvo la provisión, comieron muchos días, y esta mujer que creía que moriría, que era lo último que iba a comer, Dios dijo: no, tengo algo mejor para ti, te voy a proveer. Seamos fieles al Señor, que Dios sea prioridad en nuestra vida. No cerremos nuestra mano para el Señor, para la obra, en todos los aspectos, incluido el aspecto económico. No cerremos las manos para el Señor, porque si queremos que el Señor nos bendiga, ¿sabe qué? La Biblia dice claramente, Jesús lo enseñó: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando aprendemos a ser fiel al Señor en lo poco, ¿sabe? Eso nos abre las puertas para el siguiente nivel. Más bendición, más provisión. ¿Sabe? Porque no nos olvidemos que la naturaleza de ese viejo hombre que tiene que morir día a día es egoísta. Es egoísta. ¿Y yo? Por eso también el Señor puso a prueba la fe de esta mujer. Anda y prepara algo para mí primero, y luego come tú y come tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya me dijo que no te va a faltar. Dios te va a proveer. Él sabe cómo hacerlo. ¿Usted cree que hoy día Dios está complicado? La Biblia nos enseña de que Dios es el mismo. Siempre. Siempre. Usted quiere ver la mano del Señor, usted quiere ver la provisión del Señor, especialmente hablo al pueblo cristiano, a los hijos, las hijas de Dios. No nos olvidemos que la Biblia tiene principios, que siempre que Dios nos pide a nosotros, ¿sabe? Es porque Él nos quiere dar. Me recuerdo de ese versículo que está en Proverbios, porque mire lo que dice la Biblia: promesas maravillosas para nosotros, que usted y yo podemos prácticamente como hacer negocios con Dios. En este sentido, la Biblia dice que el que le da a una viuda, a Dios le presta. Imagínense, lo dice la Biblia en Proverbios: el que le da a una viuda, a Dios le presta. Imagínense, y yo les pregunto, ¿será deudor Dios de alguien? De nadie. De nadie. ¿Ve? Hay una cantidad de promesas en la palabra
que nos llevan al mismo camino, a no dejar de reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida y experimentar día a día la provisión del Señor, la fidelidad del Señor. ¿Sabe que de eso la iglesia evangélica está llena de testimonios? De gente que decía, ¿sabe qué? No me quedaba más. Yo estaba pasando por un proceso complicado, estaba sin trabajo, pero en un momento alguien llegó a la puerta, alguien tocó y me dijo, ¿sabe qué? Te traje esto. A veces hasta con gente inconversa. Yo me estaba recordando de una actividad que se hizo en una vez en un lugar. Eran poquitos los hermanos y recibieron a varios hermanos. Hicieron la comida para alimentar a ese número que llegó de visita. Y sabe, me decía la persona que estaba a cargo de ese lugar, ¿sabe qué? No sabemos cómo. No sabemos cómo, pero la comida nos alcanzó para todo. Y ¿sabe qué? No solamente para darle un plato, sino que para que se repitieran. ¿Usted cree que el Señor que multiplicó los panes y los peces no puede hoy día seguir haciendo actos como de esos, de multiplicación, de milagros sobrenaturales? Si esa es la dimensión en la que se mueve Dios. Su Dios, mi Dios, se mueve en esa dimensión sobrenatural. Por eso que Dios no está preocupado y que Dios nos invita, Dios nos instruye, Dios nos dice que vivamos nuestra vida con la mano abierta, en primer lugar, para reconocer a Dios, dando lo que a Dios le corresponde y también acordándonos de los necesitados. Porque como le decía, quien le da a una viuda, dice la Escritura, a Dios le presta. Y Dios no es deudor de nadie. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.